Hola familia y bienvenidos a la parte 2 de Jabote no es una mala hermanastra. Así que pónganse cómodos que comenzamos. Por otro lado, el príncipe pensaba en todo lo que su abuela le había dicho sobre Jabote, y de pronto aparecía su madre para preguntarle si es verdad que había conocido a Jabote. Así le decía que ya no es un niño, pero este le dijo que no tiene por qué preocuparse porque Jabote lo había rechazado. Para su madre esto era un alivio, porque no quería que su hijo se vea influenciado por las palabras que le dijo su abuela cuando él era pequeño. Así con los días llegaba el gran baile de la reina, donde se podrá obtener las invitaciones tipo A. Tanto Jabote como sus hermanas bailaban tal y como lo habían practicado, bailando de una manera que sorprendió a todos. La dama que estaba junto a Jabote estaba emocionada, porque no solo el príncipe Kai estará presente, sino también Lord Nathan. Y hablando del rey de Roma, se asomaba Lord Hanson, que aunque era guapo para Jabote, más guapo era Melik. De pronto aparecía la reina junto al príncipe, quienes ya iban a dar a conocer quiénes eran las ganadoras de las invitaciones clase A. La dama le preguntaba a Jabote si es la hija mayor de los Winchelston, y Jabote orgullosamente se presentaba y presentaba a su hermana, dejando a todos con la boca abierta, porque sus hermanas eran las chicas que habían bailado de una manera increíble. Así la reina por fin anunciaba quiénes eran las ganadoras de las tarjetas, pero para su sorpresa no las mencionaron a ellas. Todos en la fiesta empezaron a murmurar que habían rumores de que la madrastra y hermanastras de Cenicienta trataban mal a Ceni y que por eso es que no luce muy bien. Además que ninguna de las tres son muy cercanas, pero en ese momento un chico guapetón intervino diciéndoles que si acaso no las vio bailar. Ahí demostraban lo cercanas que son, y acercándose a Jabote le decía que le siga el juego porque estaba tratando de ayudarla. Así dijo frente a todos que ellos dos son muy buenos amigos. Y a Kai esto le cayó como balde de agua fría porque se supone que Jabote está comprometida con otro hombre. Pero Lord Hanson seguía ayudándola para que les dé unas invitaciones a las hermanas de Jabote. Y la reina, como sabía que en verdad esas chicas bailaron bien, decidió cambiar de opinión. Así que también les dio invitaciones clase A. Y esto puso muy feliz a las tres hermanas porque habían conseguido lo que deseaban. Poco después Jabote agradecía a Hanson por la ayuda que le brindó, pero como este también estaba interesado en Jabote, le decía que si no le gustaría tener una relación con él, pero como ella se negó, él se marchó sin hacer escándalo. Minutos después aparecía el príncipe pidiéndole a Jabote una pieza de baile, pero antes de que ella responda, aparecía la reina que le decía a Kyle que lo estaba buscando. Con esto Jabote sabía que la reina no la quería a ella cerca de él, pero no le importaba porque a ella ni siquiera le interesaba el príncipe. En eso la reina le preguntó si sabía bailar la parte masculina, y obviamente Jabote sabía porque ella entrenó a sus hermanas, y así bailaba con la reina. Todos se sorprendieron al ver el hermoso baile que realizaban, y para la reina era como si estuviera bailando con su príncipe azul. En eso la reina le preguntaba si Lord Hanson era su prometido, pero ella le contestó que no, pues está comprometida con alguien más. La reina se disculpaba por haber malinterpretado la situación, ya que creía que ella estaba detrás del príncipe, y en parte quería saber quién era el afortunado de tenerla. Jabote le dijo que su nombre es Melik Jun, sorprendiendo a la reina, lo que dio a entender a Jabote que era posible que ella ya sepa algo de él. Ante esto la reina se disculpó y se marchó, dejando a Jabote muy confundida. Al día siguiente Wishful le contaba todo lo que ocurrió en la fiesta a su madre, incluso que Jabote bailó con la reina. Jabote también le dijo que la reina le había dicho que esperaba verla seguido y también necesitaba hablar con su madre. Esto a su madre la dejó en shock, tanto que casi vomita la comida. Jabote se daba cuenta de la incomodidad que le daba eso a su madre, por lo que ya empezaba a tener muchas sospechas de todo lo que pasó, incluso con su padrastro. Hasta sospechaba de la manzana que ella comió. Le parecía descabellado pensar que todo lo que había sucedido esté relacionado con su madre, pero en eso su madre le preguntó si en realidad se va a casar con Melik.
En eso él entraba por la puerta como todo un príncipe, y Jabote corrió a abrazarlo y al darle un tierno beso ante su madre, Jabote le dijo que deben apresurar su matrimonio, ya que ella es la mayor y no debe esperar a que sus hermanas se casen primero. Le preguntaba si es verdad que él es hijo de un duque y Melik simplemente le dijo que sí. Jabote aún tenía dudas, quería saber cuál es su verdadera identidad. Al día siguiente, Jabote se dirigió hacia el prestamista, en donde se llevó la gran sorpresa de que su madre estaba endeudadísima, y los certificados que ella le dio al prestamista habían sido firmados después de que Jabote se convirtió en la cabeza de la familia. Obviamente, este prestamista había confiado en la familia porque eran de renombre, pero al ver que le quedaron mal ya empezaba a cobrarles. Jabote le decía que ella podía pagar el año que viene, pero este hombre no aceptaba, ya que la madre de Jabote le había prometido pagarle en 2 semanas, y eso no sucedió. Melik, al revisar estos contratos, sabía que el interés que dio este hombre era demasiado elevado, pero este hombre se excusaba diciendo que él solo les hace favores a las personas que se lo piden, y el precio es justo. Jabote sabía que este hombre era un estafador, porque elevaba su interés cuando le convenía. Pronto Melik le dijo que él también era un inversionista, y que había estado trabajando con los Winchelston, y esto obviamente ya le gustó al hombre, porque generaba más dinero para él. Así fue como Melik ayudó a Jabote para que se pueda extender el plazo del contrato e incluso bajar un poco el interés. Jabote, por un lado, no estaba de acuerdo de que Melik trabaje con ese estafador, pues sabía que en el fondo, aunque se lo proponga, no será tan fácil sacarlo adelante. Aún así, Jabote estaba muy agradecida por lo que Melik estaba haciendo por ella y por sus hermanas, aunque a su vez no encontraba la forma de pagárselo, hasta que de pronto él le dijo que por qué mejor no se casan mañana, y sonreía porque obviamente era muy apresurado. Por otra parte, Melik incluso había puesto un infiltrado para que vigile a su madre, y este ya en la tarde llegaba. Le comentó a Jabote que al parecer Felipa tiene una relación con un empresario en el territorio Taus. Jabote no entendía nada porque aunque sabía que el apellido de soltera de su madre era Madenkla, no sabía nada más sobre ella. Melik le dijo que si necesita alguna otra cosa puede pedírselo a Romano, quien era el que se encargaba de hacer sus investigaciones privadas, y ante esto Jabote le pidió que por favor encuentre a sus 2 supuestas tías. Un poco más tarde, Jabote se dirigió a ver a Cenicienta para preguntarle si ella conocía a algún empresario que haya sido cercano a la familia Winchelston, alguien con un estatus alto. Ceni le preguntaba que si había pasado algo, por lo que Jabote decidió que ya era hora de contarle la verdad. Le dijo que la fortuna de la familia se había esfumado y que el viñedo a duras penas sobrevive, pero que ella se encargará de contratar a nuevos inversionistas porque no permitirá que los Winchelston caigan en la ruina. Ceni le comentaba que cuando vivía con su padre, ella conoció a algunas de las personas que trabajaban con él, y como aún era una niña no recordaba muy bien, pero había algo que podía ayudarlas, y era su diario, en el cual tenía escrito todos los lugares a los que visitaba con su padre. Incluso tenía escrito los nombres y características de esas personas. En ella aparecía el nombre del conde Taus, quien estaba relacionado con el que Romano le había dicho a Jabote. Jabote se daba cuenta de la coincidencia de que su madre visite el territorio de Taus, y a su vez ya sabía que ella tiene muchos más secretos escondidos de los que pensó, y tiene que averiguar cada uno de ellos. Al día siguiente, Jabote decidió viajar con Cenicienta. Wishful le decía que ella también deseaba viajar, pero Jabote le dijo que si la dejaba en casa es porque sabía que era la más adecuada para hacerse cargo de las cosas del hogar, aunque en realidad llevaba a Ceni el viaje porque era la única que podía llevarla con los inversionistas. Al llegar a varios lugares, ninguno de los inversionistas que estaban escritos en el diario quisieron ayudarlas. Ya las habían rechazado 3 veces, por lo que Ceni estaba triste, porque no sabía qué pasará si nuevamente las rechazan. Pero Jabote le daba ánimo diciéndole que esta vez será lo contrario y las van a ayudar. Así fue como llegaron a la casa de un hombre que conocía a Ceni desde muy pequeña, y cuando escuchó que Jabote está tratando de restaurar el viñedo, le pareció una excelente idea, porque esos viñedos siempre
siempre habían sido uno de los mejores negocios de los Winchelsea, y con gusto se ofrecía a ayudarlos en lo que puedan. Además de que este noble tenía mucha influencia en los círculos sociales, y eso era de gran ayuda. De pronto la esposa del conde le entregaba una crema llamada mágica, porque quitaba las arrugas como arte de magia. Ya más tarde, Javote junto a Cenicienta ya se dirigían a conocer al siguiente empresario, el conde Taus, quien tiene contacto con su madre. Al llegar ahí, uno de los sirvientes les negó su entrada, y por más que ellas insistieron, este no dio marcha atrás. Javote no podía irse sin haber hablado con este hombre primero, así que decidieron dar un paseo por los alrededores. Para su suerte se encontraban con una chica, la cual se llama Hera Taus, hija del conde Taus. Javote vio esto como una buena oportunidad para poder entrar en la mansión y le dijo a la chica que tenía una cita con el conde. Al escuchar esto, la chica les pidió que entraran y así se encontraron frente a frente con el conde, quien tenía una mirada muy parecida a la de su hermana Wishful, por lo que Javote intuyó que quizás su madre tuvo algún tipo de amorío con este hombre. Este hombre, al verlas ahí, no tuvo más remedio que recibirlas y les dio la bienvenida, y con la intervención de su hija, al conde no le quedó de otra que hablar con ellas. Mientras platicaban, este hombre les dijo que seguramente estaban ahí porque se encontraron en aprietos después de perder todo su honor y dinero. Obviamente este tipo le había dado en el clavo, y para Javote este hombre, aunque se parecía a su hermana en la mirada, la forma de actuar era muy diferente, porque este era frío. De pronto él preguntó por Wishful, a lo que Javote le dijo que se encontraba en la casa estudiando. Javote, como ya sabía que este hombre debe estar enterado de todo sin rodeos, le dijo si acaso la razón por la cual había cancelado su encuentro era porque tenía miedo de que ella lo chantajee con su amorío con su madre. En eso este hombre fríamente les dijo que no le tenía miedo a los chantajes, porque las consecuencias no serían para la familia de él sino para la de ella. Obviamente sabía que no podía contarle nada a su hermana porque sabía lo mucho que va a sufrir al enterarse de la verdad, pero este hombre, tomando su chequera, le dio un cheque a Javote en agradecimiento por lo que la familia Winchelsea había hecho por él en el pasado. Le entregaba unos billetes para que se los diera a Wishful, para que se ayude con los preparativos de su boda. Y ya después de esto ambas decidieron marcharse, porque con el dinerito que le había dado este hombre podían solucionar en parte los problemas del viñedo. Y mientras volvían a casa, Javote no sabía si podrá decirle la verdad a su hermana sobre su padre, pero por ahora habían cosas más importantes que solucionar. Al regresar a casa, Wishful recibía muy feliz a su hermana, y Javote se llevó una gran sorpresa al ver a su adorado Melik vestido con un atuendo muy diferente. Pero este le comentaba que ya su hermana le había contado lo que había pasado en el baile con Lord Hanson, y para que ella no se fije en otros, decidió arreglarse y cambiar un poco más sus atuendos. Pero ya en la noche, como siempre, ambos se encontraban en la habitación demostrándose lo mucho que se aman, aunque en eso recibían una visita. La reina había llegado a medianoche porque necesitaba tratar un asunto muy urgente con Javote. Minutos después, mientras jugaban una partida de ajedrez, la reina le preguntaba si ha oído hablar del club de la hermosa fiesta de las damas. Javote recordaba que un día su madre pertenecía a ese club, y así la reina le contaba que hace 20 años su madre fue cautivada por una dama llamada Nora White, que había llegado de una isla muy lejana, y en ese club siempre solían reunirse con un propósito muy inocente: impulsar a los miembros a adquirir tanto la belleza interior como exterior, y que fue ahí cuando crearon una crema de belleza con ingredientes desconocidos, y obviamente la que había creado estas cremas era Nora White. Pero al no conocer los ingredientes lo encontraban sospechoso. Pero así la reina le contaba que esto era porque había un rumor que estaba relacionado con la familia Winchelsea, ya que la persona que había hablado sobre Javote a la madre de la reina era Lady White. Javote, al escuchar esto, se preguntaba si había escuchado ese apellido y no, pero la reina muy tristemente le contaba que su madre ya había fallecido hace mucho tiempo. Su nombre era Lilith Celestial, aunque con todo lo que le estaba comentando la reina, Javote se quedó con muchas dudas.
Pensaba que quizás su madre esté relacionada con Lady White. Y obviamente la reina tenía sus dudas. Es por eso que quería hablar con Felipa. Javotte obviamente aceptó la petición de la reina y terminando el juego de ajedrez, se fue para que la reina descansara un poco. Además, ella tenía que ir a ver a su amado Melik, quien en su habitación estaba muy furioso por haberlo dejado solo tanto tiempo. Javotte con sus caricias y apapachos le quitó el enojo y luego le comentó que la reina quiere investigar a su madre. Javotte sabía que su madre esconde algo y que la crema mágica que quita las arrugas podría estar estrechamente relacionada con ella. De pronto Javotte le preguntaba a Melik si él sabía algo de su imperio, sobre cuentos de bruja o sobre la vida eterna, y él le comentó que aún se habla de la magia negra y que hay tanto brujas malas como buenas, pero que cada vez es más difícil revelar cuándo una bruja es mala y cuándo no. Después de esta plática, estos tortolitos querían retomar su noche romántica, pero nuevamente llegaba la reina a pedir otra partidita de ajedrez. Al día siguiente, Javotte se dirigió a la habitación de su madre para informarle que la reina quiere hablar con ella, pero esta decía no estar en condiciones para recibirla, aunque Javotte ya se había dado cuenta de que todo esto era una mentira, que todo lo estaba haciendo para evitar encontrarse con la reina. Así que más tarde, aprovechando que su madre no estaba en la habitación, decidió ir a ver las cremas. Al frotarla en su brazo, vio que efectivamente las arrugas desaparecían y su piel se veía mucho más rejuvenecida, así que decidió tomar la crema y mandarla a investigar. Javotte con esto no tuvo más remedio que ir y disculparse con la reina y decirle que su madre se encontraba indispuesta y no podía recibirla. La reina obviamente aceptó las disculpas y se marchó, pero esta no iba a ser ni la primera ni la última visita que ella hará. Al día siguiente, Javotte le pidió a su tutora, Versace, que le ayude investigando los ingredientes de esa crema mágica. Versace, con tan solo verla, se daba cuenta de que esa crema era muy diferente a la que estaban comercializando, pues esta tenía polvo de oro. Así le contaba que ella una vez había utilizado esta crema y su piel la había rechazado. Y aunque esa crema llamaba bastante la atención de Versace, le dijo a Javotte que le dará esa crema a su hermano para que la examine y le entregará los resultados a ella. Un poco más tarde, Javotte decidió ir a la biblioteca para estudiar un poco más sobre la historia del Imperio Siebel, ya que estaba interesada en conocer más sobre la tierra natal de Melik. En eso se encontró con un libro con una información muy conocida. Incluso tenía una foto del emperador Yunit Siebel, y al mirarla se daba cuenta que esa mirada era similar a la del duque Andreas, y también un poco a Melik. En eso se dio cuenta de que Melik es el hijo del emperador. Y se enojaba, porque ahora sabía que Melik no le había dicho la verdad. También ahora entendía por qué la reina sentía un poco de cortesía ante Melik, pero de pronto alguien tocaba la puerta y era Romano, quien le informaba que habían encontrado dos mujeres con las características que ella mencionó, pero que no están relacionados con la familia Madenkla, y que esas dos personas fueron pagadas para hacerse pasar por hermanas de Felipa, para así ella poder sacar una ayuda financiera. Javotte estaba sorprendida con lo que estaba descubriendo de su madre, y empezaba a sospechar de que quizás ella no sea quien dice ser. Romano también explicó que con todo esto, Felipa ya no tiene escapatoria. Javotte le decía a Romano que si habría la posibilidad de que sus tías aceptaran confesar que recibieron dinero a cambio de su testimonio, y obviamente él se iba a encargar de todo esto para obtener la confesión de ellas, ya que este chiquillo estaba dispuesto a servirle en lo que Javotte necesite. Un poco después, Javotte se encontraba con Melik en el jardín y ella le comentó lo que había ocurrido con su madre. De pronto, de la nada, Melik la tomaba en los brazos diciéndole que pase lo que pase, él siempre estará a su lado y la va a apoyar. Esto emocionó mucho a Javotte porque por primera vez se sentía apoyada por alguien. Así pasaron los días y llegó el día en que Felipa tenía que enfrentarse ante las autoridades. Unos escoltas llegaban a la mansión Winterstone para llevarse a Felipa. Y horas después, ya en el juzgado, Felipa era interrogada por el conde Romain.
Y aunque este caso no era tan difícil de ganar, sucedió algo inesperado. Este conde se veía muy nervioso y obviamente era por la presencia de la reina y el juicio. Y todo era sorprendente, y más cuando la reina se plantó delante de Felipa y la nombró Nora White. Esto dejó en shock a Javote porque no esperaba eso de su madre. Obviamente Felipa no se preocupó en negarlo, simplemente le dijo que ahora ella no utiliza ese nombre. La reina estaba diciéndole que su madre había confiado en ella porque pensaba que era una dama respetable, pero nunca se imaginó que estaría haciendo cosas ilegales. Y mientras este par discutían, Javote tenía su cabecita muy confundida, porque no entendía cómo su madre había cambiado de nombre. Después de lo ocurrido en la corte, Felipa se marchó del palacio solo con su sirvienta, mientras que Javote decidió esperar los resultados de la audiencia en casa. Un poco después a Javote le llegaron cartas y regalos. Una era de Andreas, quien le había enviado unos riquísimos chocolates y también una carta en donde le expresaba lo mucho que los extrañaba. Obviamente Javote se daba cuenta que a Cenicienta esto la ponía un poco triste, pero de entre tantas cartas había una que llamó la atención de Javote y era del vizconde Fernando, quien enviaba una petición para que salga con su hijo mayor y se case con él. Javote sabía que desde que ella bailó con la reina todos empezaron a hablar sobre eso, por lo que su reputación empezó a subir. También el marqués Bond solicitaba visitar su viñedo y aparte confeccionarle sus vestidos para el baile de otoño. Javote sabía que este hombre tenía unos hijos guapísimos y que de seguro quería comprometerlas con alguno de ellos, pero de la nada aparecía Melik, quien le pedía ver la carta que hacía tan feliz a su novia. Wishful, con excusas, se llevó a Cenicienta para darles un poco de privacidad. Y al quedarse solos, el celoso de Melik le preguntaba si ella aceptará la reunión familiar con los Bond. Javote jugueteaba con él diciéndole que no era una propuesta de matrimonio, aunque no estaría mal si lo fuera, porque aparte dicen que es una familia que tienen hijos guapísimos. Pero obviamente Melik no iba a dejar que su hermosa novia se fije en alguien más, y la iba a estar vigilando de cerca. Pero Javote solo tenía ojos para su adorable hombre de ojos verdes. Obviamente esto le encantaba a Melik y le pedía que por favor no acepte ningún vestido de la familia Bond, ya que si alguien le regala uno será él. Y así le plantaba un hermoso beso, que terminó en una noche romántica. Al día siguiente Javote recibía la visita de los hermanos Bond. Obviamente a la hermana menor Honey Bond, Javote no le caía bien. Y rápidamente esta chica preguntaba si es verdad que Javote había vendido todas las tierras de Bosdelia. A su hermano ya le molestaba la imprudencia de su hermana, pero esta chica simplemente le decía que quiere saber. Y aunque esta pregunta sorprendió a Javote, le dijo a Handsome que era verdad, que había vendido sus tierras porque habían tenido problemas financieros desde que falleció su padre, pero que ahora su objetivo principal era recuperar todos los bienes de los cuales habían tenido que deshacerse, y que si ellos desean comprar esas tierras, se los podría considerar como rivales. Pero obviamente Handsome no estaba interesado en esas tierras. Más bien él quería convertirse en socio de ella. De pronto aparecía Wishful diciéndole a su hermana que ya había terminado sus deberes, por lo que decidió venir a saludar junto con su cuñado. Esto obviamente sorprendió a Handsome y Javote presentó a Melik como su prometido, y que muy pronto anunciará su compromiso. Handsome saludó con cortesía a Melik, pero obviamente ese estrechón de manos y esas miradas asesinas eran la señal de que no se van a llevar muy bien. Para alivianar el ambiente, Javote invitó a todos a que pasen a la mesa del comedor, y el coqueto de Handsome empezó a hacerle cumplidos a Javote. Su hermana Honey le decía a Handsome que Javote y Melik se veían muy felices. Pero para Handsome, al principio toda pareja es romántica, ya luego eso deja de ser importante. De pronto sacaban a relucir el tema de las tierras que desea comprar Handsome, pues lo que realmente quería este muchacho es que las tierras se administren en conjunto con la familia Bond, por lo que le decía que lo más conveniente para Javote, siendo la cabeza de la familia Winchester, debería casarse con alguien que tenga influencia dentro del reino. Pero obviamente Javote no estaba interesada en él y mucho menos lo quería como novio de su hermana Cenicienta, ya que por su cabecita había pasado que podría ser un buen candidato, pero obviamente lo descartó. En eso Melik, quien no se iba a quedar quieto,
Le dijo que si él está con Jabóte y ella está con él, es por amor. Pero así empezaba una riña entre este par. Jabóte se daba cuenta que Melik debe sentirse muy frustrado al no poder revelar que en verdad es un príncipe. Y cuando trató de decirle unas cuantas cosas a Hanzón, Melik intervino diciéndole que ellos están juntos y que sobrepasarán cualquier obstáculo que se les presente, ya que el amor que siente es más fuerte que todo. Obviamente Melik ya estaba enfadado por tanta indirecta de Hanzón, porque era evidente que estaba interesado en Jabóte. Al día siguiente, en la habitación, se disculpaba con Jabóte por lo descortés que había sido con sus invitados, pero ella, abrazándolo, le dijo que no le molestaba que esté celoso. Además, ella ya sabe quién es en realidad. Le preguntaba qué es lo que había pasado y por qué oculta su identidad, y él le comentó que sus hermanos estaban siendo investigados por un incidente desafortunado y que su hermano mayor está tratando de solucionarlo en privado, pero no quería convertirse en una carga para ella. Para Jabóte, él nunca sería una carga, y estaba feliz de poder tenerlo a su lado. Le decía que si él desea puede vivir una vida tranquila como Melik Winterstone. Y con esto Melik amaba más a su amada, y estaba feliz de poder tenerla a su lado. De pronto, de la nada, entraba una sirvienta para anunciarle que tiene unos invitados que estaban usando unas ropas extravagantes. Obviamente Jabóte sabía que se referían a los diseñadores Gucci, quienes se encargarán de preparar los zapatos para el baile. Obviamente habían hecho una reservación para que les hagan zapatos nuevos a sus dos hermanas, a Wishful y a Cenicienta. Pero como el plazo era tan corto, no podían entregárselo un día antes del baile, sino el mismo día. Para Jabóte no había mucho problema en eso, ya que los zapatos Gucci son uno de los más codiciados entre la nobleza. Y así tomaron las medidas exactas de Wishful y de Ceni. Pero de pronto sus hermanas le preguntaban que por qué ella no se manda a hacer unos. Jabóte les dijo que no se preocupen por ella, que estaba bien, pero de pronto aparecía Hanzón y le hacía un pedido especial a la diseñadora, pero esta se negaba, ya que sus pedidos debían hacerlos con anticipación, y aunque Hanzón quería pagarle mucho más a cambio de que haga otro par, la diseñadora no aceptó, porque cada par de zapatos que elaboran los hacen perfectos y a la medida, por lo que ya tienen tiempos establecidos para entregarlos. Pero de pronto Melik se acercó a la diseñadora y le susurró algo al oído. Con esto la diseñadora aceptó hacer un par de zapatos para Jabóte, ya que obviamente Melik tenía un pedido especial y lo cambió por el par de zapatos de Jabóte. Luego de ese momento tan incómodo, Hanzón, antes de marcharse de la casa, les reiteró que los esperaba en la boda de su hermana y que no podían rechazar esa invitación. Ya en la noche Jabóte pensaba en su hermana Cenicienta y en que ningún hombre estaba interesado en ella a excepción del príncipe Andreas. De pronto se dirigió a la habitación de Cenicienta porque necesitaba preguntarle algo, si ella estaba interesada en algún hombre. Ceni le dijo que ella quiere tener su propia familia y que había pensado que se enamoraría de alguien con quien se casaría y sería la única para él, pero que había alguien que le había arrebatado el corazón y que era completamente diferente a lo que consideraba su hombre ideal. Jabóte con esto se dio cuenta que se refería a Andreas, y obviamente Ceni se había enamorado de él, pero no quería que él se sienta presionado. Jabóte no sabía qué hacer porque sabía que tanto el uno como el otro se habían enamorado, pero Andreas como príncipe ya estaba comprometido. Ya en la noche, Jabóte decidió preguntarle a Melik sobre su sobrino y su prometida. Melik le dijo que la prometida de Andreas también debe tener muchas cosas en su cabeza, ya que sabe sobre Cenicienta. Obviamente, Jabóte no quería que su hermana se vea envuelta en una pelea por convertirse en la futura emperatriz del imperio, porque Andreas va a ser emperador. Pero Melik le dijo que no tiene por qué preocuparse. El único que puede decidir quién es la mejor candidata para ser su segunda esposa era Andreas. Pero Jabóte no compartía esa idea, porque el solo pensar en compartir a Melik con otra mujer la enfurecía, y obviamente sentía lo mismo por Ceni. Sabía que ella odiaría ver a Andreas con otra mujer. Y ahora estaba triste porque Ceni no había encontrado a su media naranja tal como lo hizo ella. En eso Melik la tranquilizaba, diciéndole que Cenicienta era alguien muy inteligente y que estaba seguro que muy pronto encontrará la felicidad que tanto desea. Obviamente este par de tortolitos eran muy unidos.
Pero así llegó el día de la boda de la hija menor de la familia Bond. Todas estaban muy alocadas preparándose para el banquete, pues la boda se llevaría a cabo en el castillo del marqués. Incluso Melik se había puesto su mejor traje. Para Jabot, este hombre era el más guapo del imperio, pues ese papucho es solo para ella. Ya más tarde llegaron al banquete y se encontraban con Sergei, donde rápidamente Wishful, muy emocionada, fue junto a su amado. La boda empezó y la pareja se veía muy feliz. Y Jabote con ello se imaginaba que dentro de poco ella también estará inmensamente feliz con Melik. Después de la boda, Handsome anunciaba un torneo de justas y buscaba competidores ya que había premio para el primer lugar. Pero nadie quería competir porque sabían que Sir Kurt era uno que nunca pierde. Jabote le preguntaba a Melik si él podría ganarles y él le contestó que un hombre casado no gastaría energía en lucirse de esa manera. A la mente de Jabote se le vino que quizás este hombre esté mintiéndole y esté realmente casado, pero de pronto aparecía Handsome, quien le mencionaba que había utilizado vino de sus viñedos y que a todos les había encantado. De pronto aparecía la madre de Handsome, quien estaba feliz de conocerla. Le pidió que la acompañe a saludar a unos invitados que querían conocerla y como no podía negarse, Jabote aceptó, aunque no le causaba mucha gracia ir y dejar solo a Melik. Cuando se presentó ante los invitados, estos empezaban a decir que Handsome y ella hacían una linda pareja y que parecían un retrato recién hecho. Y en ese momento Jabote se dio cuenta de que estaban tratándola como si fuera la prometida de Handsome. Y como no podía permitir este malentendido, se disculpaba, diciendo que tenía que regresar con su prometido quien la estaba esperando, dejando en shock a todos los invitados porque no sabían que ella ya estaba comprometida. Handsome quería acompañarla, pero ella lo rechazó. Y este hombre aún trataba de que ella se fije en él y que le dé una pequeña esperanza de que puedan estar juntos. Pero para Jabote eso era imposible porque ya quedaban menos de 3 meses para su boda con Melik. Obviamente a Handsome esto lo puso de muy mal humor porque no podía creer cómo un don nadie como Melik se atrevió a pretender a Jabote. Al poco rato, Jabote regresó junto a Melik, quien ya se había bebido algunas copitas, y el olor a alcohol se notaba de lejos. En eso, la ronda de justas inició. Kurt, como siempre, terminaba siendo el vencedor, y Melik en eso notó a Jabote bien ilusionada viendo el torneo de justas. Así que decidió participar para ganar la corona dorada para ella. Jabote estaba muy preocupada porque Melik estaba borracho por tanto que había bebido, pero en el fondo sabía que esto lo hace porque estaba celoso. Así, tras el enfrentamiento, Melik salió victorioso y con una gran ventaja. Y cuando parecía que él se había convertido en el ganador, Handsome se anotaba como rival de Melik. La pobre Jabote se sentía con el corazón que se le iba a salir y cuando empezó la batalla no querían mirar lo que iba a pasar. Pero de pronto las damas empezaron a comentar que Melik era alguien muy guapo que parecía ser de la realeza. Y obviamente Jabote sabía que Melik es un príncipe y era terriblemente adorable y lo amaba, por lo que esperaba que él gane la competencia. Tras una batalla dura, Melik obtuvo la victoria. Consiguió la corona dorada y cuando le entregaban su premio, lo llamaron por su verdadero nombre, Melik Theodore. Handsome estaba furioso porque al escuchar su nombre sabía que él es un conde. Pero así Melik, tras obtener la corona, se la ofreció a Jabote, quien la aceptó con mucho gusto. En eso, ella le preguntaba si ahora se siente satisfecho, pero él lo estaba, pero lo estará mucho más dentro de las sábanas con ella. Y así nuevamente demostraron su amor con un tierno beso, que fue interrumpido por Danson Stewart Bond, el marqués de ese lugar, quien se disculpaba por la imprudencia que había tenido su hijo Handsome. Y aunque a Jabote no le importaba el apellido de Melik, para los demás ese apellido era algo muy importante y debían respetarlo. Handsome le pedía a su hijo que se disculpe con el conde por faltarle el respeto. Y Melik, aprovechando esta oportunidad, le preguntaba al marqués si es verdad que su familia estaba interesada en las tierras de Bontelia, pero el marqués respondió que todo debe ser un malentendido. Obviamente Jabote se dio cuenta de que el marqués tenía a Handsome bajo su mando y hacía todo lo que él le pedía. Para ella esta situación era similar a la que vivía antes con su madre, porque también tenía que regirse a lo que su madre le decía. Así que dirigiéndose a Handsome, le dijo que si no tiene otra intención más que ser socios de negocio, le gustaría
podría continuar hablando de ese asunto en otra ocasión. Y mientras estaban platicando, Wishful aparecía llorando desesperadamente. Jabot quería saber qué era lo que había pasado y ella le contestó que había cancelado su compromiso con Sergei porque se había decepcionado de él al enterarse que es un mentiroso y un mujeriego. Al escuchar esto, Jabot estaba furiosa porque ¿cómo se atreven a hacerle infiel a su hermana? Llorando le contaba que Sergei le había dicho a Lady Sofía que era como una diosa Venus. De pronto aparecía Sergei llorando y rogando para que Wishful lo escuchara y él puede explicarle lo que había ocurrido. Sergei así les había contado lo que pasó entre Sofía y él, ya que antes ellos habían sido novios, pero ahora solo eran amigos. Habían estado platicando tranquilamente, y sí, le había dicho que ella es una diosa Venus, pero no a manera de coqueteo, aunque Wishful no quería escuchar razones y no estaba dispuesta a perdonarlo, y más cuando este loquito le dijo que él no es un mujeriego, y que a pesar de la edad que tiene, las únicas mujeres con las que ha estado eran Sofía y ella. Y así fue como Wishful se marchó muy enojada. Sergei le pedía ayuda a Jabot y le juraba por su familia que él no le había sido infiel a su hermana. Le pedía que le entregue una carta de disculpas de parte de él. Poco después Jabot se dirigió a ver a su hermana, quien se lanzó a sus brazos en llanto, porque se sentía traicionada por el hombre que amaba. Jabot sabía que desde muy pequeña su hermana confiaba fácilmente en las palabras de la gente, y es por eso que cuando alguien la traicionaba, su resentimiento era el doble de grande. Le preguntaba si deseaba ver a su madre, pero Wishful no quería verla ya que ella les había mentido antes. Además, tenía miedo de caer nuevamente en las mismas mentiras que siempre le dice a su madre. Jabot así consolaba a su pequeña hermana, diciéndole que olvide todo, el matrimonio y todo lo demás, y vivan las tres juntas tal y como lo han hecho hasta ahora. Al día siguiente Jabot había llamado a una reunión familiar porque tenían asuntos que discutir, pero Melik no entendía del por qué estaba ahí Handsome si es algo familiar. Este le decía que él no está capacitado para decir eso, ya que mientras no estén casados con Jabot, tampoco es parte de la familia. Y el tema a tratar era sobre las tierras de Bosdelia. Melik le dijo que tenía una propuesta y era comprar esas tierras a su nombre, hasta que ella decida qué hacer con esas tierras, ya que todo lo que era de él era de ella. Jabot sabía que ahora esa era la única solución, pero de pronto Handsome intervenía diciéndole que lo que Jabot ahora necesita no era alguien que compre esas tierras, sino un socio que las pueda hacer crecer. Le proponía trabajar juntos porque realmente le había encantado el vino de esos viñedos y que por eso tenía intención de hacerlos progresar, además de que era una buena oportunidad para él fortalecer su posición e influencia dentro de su familia. Y Jabot, sin pensarlo, aceptó. Obviamente esto a Melik no le gustó. Al pasar el tiempo, la sociedad recién creada entre estos dos dio frutos, y en un mes ya el resultado era bastante impresionante. Incluso habían logrado pasar la verificación de calidad de sus tierras. Y cómo no, sí, los vinos que se preparaban en ese lugar tenían un sabor inigualable. Además de eso, tenían pensado incentivar a la gente a degustar sus productos. Y después de la asociación que se hizo con Handsome, las cosas se fueron resolviendo sin problemas, a excepción de una. Melik seguía afectado. Jabot trataba de llamar su atención preguntándole qué era lo adecuado para la fiesta de degustación, pero él simplemente le decía que por qué no le pregunta a su socio de negocios. Jabot obviamente le seguía la corriente y le decía que eso hará. Y claro, como a Melik esto no le gustaba, ya empezaba a darle sugerencias. Pero así Jabot le dejaba en claro que su relación con Handsome es nada más y nada menos que solamente negocios. Un poco después, cuando la construcción de la sala de degustación en el viñedo estaba en curso, recibían las noticias de parte de la reina, la cual informaba que ya podían llevarse a su madre a casa porque la investigación había acabado, hasta cierto punto. Pues aún faltaban cosas por descubrir. Aparte, la reina le comentaba que Felipa había pagado su fianza, vendiendo parte de los bienes de Kuam. Jabot estaba sorprendida porque ni siquiera se había enterado que existían esos territorios. Y se sorprendió más cuando la reina le dijo que Lady White y su madre eran la misma persona. Durante esa investigación habían descubierto que la familia White no tuvo hijos y que es por eso que Felipa aprovechó esa oportunidad para ofrecerles dinero a cambio de que la adopten como su hija. Jabot se daba cuenta que todo el dinero que Felipa despilfarró se encontraba a nombre de Madame Wife.
pues necesitaba de ese dinero para crear su nueva vida. Pero ahora la incógnita que había era si su madre sería capaz de crear esas cremas solo para subir su reputación. Pero para la reina solo habían dos opciones. Lo primero era por los impuestos y lo segundo, problemas en la fabricación del producto, ya que la reina había notado algo extraño en la contextura de esas cremas, y aunque era verdad que hacen desaparecer las arrugas con un par de aplicaciones, era imposible que una simple crema haga esto, por lo que debía haber algún tipo de magia en esa crema. Un poco después, Jabot se reencontraba con su madre, quien estaba feliz de que la haya ido a recoger. Le pedía perdón por todo lo que había hecho, pero Jabot no confiaba del todo en ella. Después de que su madre regresó a la casa, había estado muy tranquila sin causar problemas, pero obviamente estaba en una casa anexa, no en la misma mansión que Jabot. Felipa se comportaba de una manera tan amable e incluso le prometía a su hija que nunca más volverá a endeudarse. Jabot pensaba en quizás darle una oportunidad a su madre, ya que realmente, al parecer, había cambiado, aunque su subconsciente no quería hacerse ilusiones, ya que después de lo que la reina le había dicho de que su madre estaba utilizando brujería, ya Jabot no podía confiar en ella, y aunque no había forma de comprobar si su madre es una bruja o no, sabía que todos los hechos apuntan a que sí, y como la reina le había pedido que no deje salir a su madre de la mansión sin un supervisor, Jabot siempre se encargó de ver que su madre no escape. Un poco después Cenicienta les mostraba a sus hermanas un hermoso vestido que había confeccionado ella misma. Versace, que observó el vestido que había fabricado Ceni, quedó emocionada y le pedía que vaya al taller de su hermano, ya que él estaba buscando un diseñador, y como ella tiene un gran talento, quizás se convierta en la diseñadora de una gran marca. Ceni estaba feliz y aceptaba ir a ver al diseñador. Pensaba que soñar con ser una gran diseñadora era solo un sueño imposible de alcanzar, pero para Jabot nada era imposible, ya que su hermana tenía un gran potencial. Tanto Wishful como Ceni estaban felices porque después del baile podrán ir al taller de Versace. El tiempo pasó y el otoño había llegado. Con él, Jabot esperaba la visita de sus suegros, ya que justo iban a llegar el mismo día del baile imperial. Jabot, por mala suerte, tuvo que disculparse porque no podía ir a recibirlos. Tenía que encargarse de sus hermanas, pero Melik no tenía ningún inconveniente con eso. A este par se le notaba el amor que se tenían. Incluso bromeaban diciendo que tendrán unos hijos que serán iguales a ellos, de guapos y coquetos. Y obviamente les encantaba practicar para poder fabricar a un hijo muy guapo. Pero de pronto alguien los interrumpió y era Sergei, quien había llegado de imprevisto porque ya no aguantaba estar en casa sin hacer nada por recuperar a su amada Wishful, aunque Jabot no sabía si su hermana querrá recibirlo, pero no perdía nada con intentar. A la final, ella decidió recibirlo y él trató de mil maneras de arreglar las cosas, pero ella era demasiado orgullosa. No le dio ni una sola oportunidad de hablar con ella. Jabot sabía que si las cosas seguían así, el compromiso de ellos dos podría realmente verse afectado. Y Jabot ya empezaba a sentir lástima por el pobre Sergei. Después de ser rechazado, Sergei se encontraba muy triste, pero se acercó a Melik. Sergei le comentaba a él que Wishful será el único amor de su vida y que no quiere perderla. Melik lo reconfortaba diciéndole que si todo entre ellos dos era un malentendido, estaba seguro que muy pronto se va a arreglar, y más bien lo llevaba dentro de la casa porque Ceni los necesitaba, ya que había estado fabricando unas pulseras y quería que ellos les den el visto bueno. Pero ellos no solo probaron las manillas, sino que también se pusieron a fabricar unas. Jabot se daba cuenta de que su adorado Melik no era muy hábil con las manualidades, a lo contrario de Sergei, quien había fabricado una hermosa pulsera, pues él desde pequeño había aprendido a bordar con su madre. Pero en cambio Melik no podía sacar una araña de un hueco. De pronto aparecía Wishful. Sergei quería entregarle la pulsera que había hecho, pero esta chica nada le llamaba la atención. Jabot, al presenciar esta escena, decidió que ya era hora de darles un empujonzote para ayudarlos. Y Sergei, como todo un romántico, le decía que la pulsera combinaba con el color de su atuendo y que debe ser cosa del destino. A la final parecía que Wishful estaba dando su brazo a torcer, y Sergei entregó la pulsera a su amada y decidió regresar a casa. Desde ese día Wishful adoraba esa pulsera y a la final todo se arregló. Esta parejita eran más melosos que nunca, lo que a Jabot le parecía muy cursi, pero Ceni le decía que ella y Melik son mucho peor. Aunque Jabot nunca se había dado cuenta de lo cursi que eran ellos dos, pero también sabía que Ceni no se encontraba muy bien y de seguro es porque piensa en Andreas.
Por otro lado, empezaban ya a llegar regalos de la familia Friedrich. Obviamente Sergei era quien les llevaba todos esos presentes, ya que estaba dispuesto a compartir todo con ella. Al ver esto, Jabote solo podía pensar en que la familia de Melik tal vez la acepte, aunque para todos era un gran misterio. Nadie sabe que él es el hijo del emperador. Jabote solo se imaginaba el rechazo de los padres de Melik y esto la puso muy nerviosa. Melik, al verla nerviosa, le decía que después del baile deberían darse un pequeño descanso e irse de viaje, y aunque parecía que Jabote se había tranquilizado, seguía pensando en que los padres de Melik no la van a aceptar, ya que ella es de una familia común y corriente. Pero ya el baile estaba a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasará en esta historia? No sé. Pues esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Vérete la Cuenta, donde subimos más de estas historias. Y no olvides seguirnos en Facebook. ¡Hasta la próxima!